Y aquí estamos otra vez con Lilith, The Original Lie, o La Mentira Original. En esta ocasión vamos a hablar sobre Lilith y la luna negra y parte de la relación que hay entre ambas. También vamos a hablar un poco sobre la historia que se cuenta en el anime, en el manga japonés de Neon Genesis Evangelion, que es muy interesante. La historia es bastante amplia y muy imaginativa. Podría ser, ¿por qué no?, una teoría. ¿Por qué no? Hay tantas teorías que no se pueden comprobar y en las que queremos creer. Esta podría ser una más, y es muy bonita la historia. Las primeras referencias a la luna negra las encontramos en la mitología babilónica y en las escrituras judías. En estos relatos la luna negra está asociada a lo oculto y al misterio y, por otra parte, esta fase lunar está representada simbólicamente por Lilith. Según el Neon Genesis Evangelion, que es un anime del manga japonés muy interesante, la historia que plantea es que Lilith fue creada para ser una semilla de vida y puesta a bordo de la luna negra. Sus descendientes poseen el fruto del conocimiento, la fuente de la ciencia y la tecnología humanas. Y cuenta también esta historia que hace miles de millones de años, el contenedor de transporte conocido como la Luna Negra colisionó violentamente con la Tierra, simplemente por accidente, en el evento conocido como primer impacto. Esto le permitió a Lilith dar origen a la vida, la cual evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Bacterias, hongos, delfines, primates, etc., culminando en la actual raza humana. Así, la progenie de Lilith, la humanidad, usurpó el lugar de la progenie de Adán, los ángeles, como la raza dominante en la Tierra. Otro dato sobre Lilith y el Neon Genesis Evangelion: este personaje de Lilith, que está también muy relacionado con el personaje del hebreo, ¿no?, de la creencia hebrea de Lilith, la más común, la que todos conocemos, es designado como el segundo ángel, al igual que Adán. Lilith es una semilla de vida, creada por la primera raza ancestral, que son los primeros seres en esta historia, medio alienígenas, miles de millones de años atrás. Por lo tanto, Lilith en realidad es un ser equivalente a Adán. Los demás ángeles son la descendencia de Adán, mientras que Lilith es el progenitor de los Lilin, es decir, de la humanidad. Este hecho convierte a la humanidad en el 18º ángel, según esta historia. Seguimos sobre el tema de la luna negra o la luna oscura. Oscura, esa palabra que siempre se asocia a algo negativo. ¿Por qué? En este caso estamos hablando de la parte oculta, la cara no visible de la luna, pero bueno, que también en astrología se asocia a cambios en la personalidad o anímicos, en la influencia de la luna sobre el ser humano, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser algo negativo. Estamos hablando de la parte oculta de una persona, la parte menos conocida, menos visible, lo profundo. La cara oculta, la cara desconocida de una persona suele ser la más interesante. Si hablamos de lo más visible, del día a día, de lo que más conocemos de nosotros o de otros, sabemos siempre que más allá hay más, hay mucho más en la profundidad de alguien, de cualquier persona. Hablamos un poco más sobre astrología.
Este fenómeno, también conocido como luna oscura o balsámica, acontece después del cuarto menguante y antes de la luna nueva, y para los astrónomos no es considerado como una fase lunar. Sin embargo, para la astrología tiene un significado particular. Algunos astrólogos conocen a la luna negra como Lilith, como mencionábamos antes, la hipotética segunda luna de la Tierra o el apogeo de su órbita. El astrólogo Vicente Casaña señala en su sitio oficial que la carta astral de Lilith representa el punto donde podemos lograr lucidez, afirmación personal y capacidad de disfrute. Asimismo, se cree que durante este periodo, que dura de 1 a 3 días, lo debemos dedicar a la introspección, reflexión, conexión con la intuición y el estado de serenidad. De esta manera, debemos priorizar el descanso, el autocuidado, cultivar nuestra espiritualidad y reponer las energías para el próximo periodo. Y podemos agregar algunos datos más sobre la luna negra. La energía que emana de la luna negra favorece los rituales de purificación, por lo que es el mejor momento para realizar una limpieza energética en el hogar y en nosotros mismos. La luna negra favorece la relajación y es una etapa en la que los sueños pueden ser más significativos. Un ritual muy recomendable es anotar en una libreta los sueños que más nos causaron conmoción e interpretarlos a fondo. Además, al ser un periodo espiritual, debemos aprovecharlo para realizar algunos ejercicios de respiración, meditación, mantras, yoga o dedicarnos a la oración, según recomiendan ciertos sitios especializados en astrología. Gracias por escuchar el podcast de Lilith The Original Life y buenos días o buenas noches. Hasta la próxima.